Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en nuestra segunda gran participación de este evento de Juntos por la Tierra, en este mes de la Tierra, que bueno, lo digo y lo voy a decir en todas las transmisiones, debería ser el día a día de la Tierra, ¿no? Porque y no quiero entrar en polémica, pero bueno, a mí se me hace ridículo que la gente a veces piensa que por apagar una horita la luz en su casa, ya pagaron todas sus cuotas ambientales del año, ya pueden hacer lo que sea, y es en verdad un absurdo porque es una especie de greenwashing, ¿no? De pago, de dolores para decir, ay, sí, ya ayudé al planeta, porque una horita. Y lo peor es que luego apagan una horita la luz y después ponen su velita para verse más bonitos. Bueno, entonces estamos haciendo hasta lo contrario, pero piénsenlo, la acción climática es día a día, esa ridiculez de apagar una horita la luz durante, bueno, una vez al año. Es igual de ridículo que saber que tienes un problema crónico por tu malísima dieta y que no haces nada de ejercicio y un día querer ir a correr un disque maratón. Pero bueno, eso es algo que no vamos a entrar ya más en detalle. Después nos vamos a pelear con muchas de las actividades que dicen que deben ser y no son, y que cada vez tienen más fuerza, y eso es algo que hay que ponerlo en la mesa, porque enfoca muchas cosas, desde el reciclaje, como se está llevando, hasta el greenwashing, que cada vez es una práctica más común. Pero bueno, el día de hoy ya no voy a seguir porque si no ya saben que yo me puedo ir solo. Pero el día de hoy vamos a tener a Natalia. Ella es para empezar, qué bueno que aceptó, porque algo que hemos notado, ahorita van a escuchar todo lo que hace y si todo sale bien vamos a ser colaboradores constantes como debe ser, ¿no? Porque esta lucha es colaborativa. Y bueno, ella es licenciada, es abogada y tiene una licenciatura en enseñanza en ciencias del ambiente, especialista en derechos humanos y ambientales y todavía diplomada en derechos de los animales. Entonces yo cuando vi también su currículum dije, bueno, vamos por la misma línea, nada más que yo soy biólogo, pero ella es abogada, ¿no? Pero no me voy a meter a estudiar derecho, no puedo hacer. Pero bueno, Natalia también, entre muchas cosas, bueno, es miembro de la Asociación Iberoamericana de Derecho y Cultura y Ambiente, y es ponente, conferencista, articulista y todo lo que se pueda hacer para hacer notar los derechos de los animales, los derechos ambientales y lo que nos vamos a ir inventando, ¿verdad? Que la sociedad y los medios nos permita, lo vamos a seguir haciendo. Pero bueno, Natalia, muchísimas gracias por estar aquí, por haber aceptado y formar parte de este evento. No, bueno, muy buenas tardes. Primero y principal, gracias por la invitación, Salvador. La verdad que para mí es un honor, más para ese país que amo y al cual visitaba, como es México, visitaba antes de la pandemia con bastante frecuencia y espero poder volver pronto. Así que, a ver, para mí es un placer. Yo siempre digo de que el ambiente lo tenemos que salvar entre todos y aparte, como vos decías, es transversal, entonces los biólogos necesitan de los abogados y los abogados necesitamos de los biólogos y de todas las especialidades habidas y por haber. Así que, bueno, esto es un trabajo en conjunto, así que más que agradecida por la invitación. No, los agradecidos somos nosotros, porque en verdad que este mes, quién sabe por qué la gente, y lo digo abiertamente, hemos recibido muy buena aceptación en la campaña, y cada vez tenemos ponentes más grandes y eso indica que ya es un interés también, ¿no? Colectivo, es un interés que ya trasciende fronteras, y que bueno, una de las pocas cosas que nos dejó esta pandemia es que podemos hablar frente a frente a través de una computadora. Y antes se nos hacía un poco ridículo y solo lo veíamos en un par de caricaturas, ¿no? Pero bueno, hoy vamos a hablar precisamente del estado de la biodiversidad en el 2021, que es muy interesante porque aunque todo el mundo dice, ay, esto fue un respiro para el planeta y los animales, la naturaleza está recuperando, todo eso es un falso estado de esperanza. Sí, obviamente se están acercando, pero no es porque está recuperando la naturaleza, es simplemente porque no estamos o no estábamos en la calle, ¿sí? Pero ese es un detalle que tenemos que tomar en cuenta y tenemos que tomar decisiones a largo plazo. No podemos pensar que por haber estado encerrados un ratito ya se salvó el planeta. Pero bueno, Natalia, no te tengo más. ¿Vamos a compartir presentación o vamos a hacerlo siempre? No, comparto, básicamente va a ser un ratito la presentación y después la idea es que pregunten, interactúen y, bueno, charlar un poco de esto que, como vos decías, nos preocupa a todos, nos preocupa y nos ocupa. A ver si me deja...
Y bueno, les invitamos a que en cualquier momento pueden ir dejando en el chat sus preguntas, con muchísimo gusto, ya sea sobre la marcha o al final, como lo vaya considerando. Natalia, bueno, les vamos a ir contestando. Y de antemano, muchísimas gracias, te reitero todo mi agradecimiento y nos vemos en un momento. Perfecto. Bueno, como les decía, vamos a hablar del estado de la biodiversidad al día de hoy, ¿sí? A ver cómo se encuentra y cómo está, cuáles son las consecuencias y qué provoca, digamos, las diferentes problemáticas que tenemos hoy. Ahí ustedes tienen mi página web. Por las dudas, si quieren consultar algún artículo o alguna otras charlas que yo fui dando y voy poniendo todo ahí en mi página. Y si no, también tienen mi mail de contacto por si requieren algún tipo de información, me escriben, no hay ningún problema. Si no, dentro de la misma página hay una pestaña de contacto que me llega directamente a mí. Pero ya para entrar en tema, si nosotros hablamos de biodiversidad, recordemos que bio es vida, ¿sí? Entonces hablamos de vidas diferentes, de diversidad. Entonces, todo este concepto queda porque había como muchas discusiones de qué era lo que entraba dentro de este concepto y que no, que lo deja zanjado el Convenio Internacional sobre la Biodiversidad Biológica, que se lo empieza a tratar en la Cumbre de la Tierra del 92, que creo que fue uno de los hitos más importantes en la historia de lo que tiene que ver el derecho ambiental, y hace referencia a esto, a todos los seres vivos, a todo lo que sucede con los patrones de la naturaleza que lo conforman, que tenemos que entender que si dañamos algo tarda millones, a veces de años, a veces algún tiempo menos, pero en evolucionar y en volver las cosas al estado anterior si es que se puede. Y comprende igualmente todo lo que es la variedad de los ecosistemas y las diferencias genéticas, que esto mucho no se tenía en cuenta y creo que lo termina de zanjar lo que es el convenio de Nagoya con todo lo que es la parte genética y el compromiso de los estados a compartirla y resguardarla. Entonces, cuando hablamos de biodiversidad, muchos piensan que solamente es flora, fauna y no, va mucho más allá, comprende todo lo que hay en la Tierra, incluido el ser humano. Como para entrar, digamos, ya a partes estadísticas y a ver cuál es la problemática, la WWF saca el año pasado un informe que se llama Planeta Vivo, y lo más importante es que va mostrando, lamentablemente, la tendencia a cada vez mayores consecuencias con la pérdida de la biodiversidad. Ahí, digamos, el rango que toma es de 1970 al 2016, y habla de una caída de la biodiversidad de un 68%. Y un poco lo que hablábamos al principio, esto de que insta en realidad a los líderes mundiales a unirse para construir un mundo post-COVID más sostenible, resiliente y saludable para las personas y la naturaleza. Que creo que el año pasado todos teníamos la esperanza de, con lo que pasó con el COVID y empezar a tomar conciencia que era una enfermedad zoonótica, que teníamos que cuidar el ambiente, íbamos a empezar a tomar conciencia. Yo opino igual que Salvador, creo que no tomamos conciencia. Sí, mucha gente se empezó a interiorizar en el tema y a querer saber y aprender, pero por ahí los que tienen que tomar las decisiones más importantes y dictar políticas públicas son los líderes mundiales, y es como que hoy están enfocados por ahí en ver la parte económica y no tanto la parte de la naturaleza y evitar por ahí futuras pandemias. Si ustedes se fijan, este informe lo que habla sí es de que dónde estaba la biodiversidad del índice en 1970 y cómo fue decayendo hasta el 2016 en un 68%. Las estadísticas y los números dicen de que este número va a seguir cayendo a el 2020-2021, porque las consecuencias ambientales y la pérdida de la biodiversidad cada vez fue mayor, y ahora vamos a ver algunas de las consecuencias. Algunas de las ideas importantes, este informe lo pueden encontrar en la página web, ponen informe vivo,
y les aparece, y si no me lo piden y yo se los mando, y habla de esto, de que las principales causas de la pérdida de la biodiversidad son la agricultura insostenible, la deforestación y el tráfico ilegal de especies de fauna silvestre. En Latinoamérica y el Caribe la situación es muy alarmante, ya que perdió un 94% de la biodiversidad y de todo lo que las especies que se habían analizado en ese momento. El descenso de la población de plantas, y hay muchas que están en riesgo de extinción, la mayoría hablamos de los riesgos de los animales y que están en peligro de extinción, pero la verdad que poco se habla de cuáles son las plantas y la función importante que cada uno de estos elementos cumple en la naturaleza. Y las soluciones para poder cambiar los patrones de producción y de consumo de alimentos y detener obviamente el cambio de uso de suelo, que la mayoría se da por expansión, como decíamos, de la agricultura, la ganadería, también de todo lo que son nuevos barrios, ¿sí? Cómo nos vamos extendiendo por ahí de las ciudades a lugares mucho más tranquilos, donde tienen más vegetación y todo, entonces estamos provocando grandes cambios en la tierra. Simplemente para que ustedes tengan un pantallazo general, lamentablemente de México a Argentina sí se perdió un 94% y después ahí va mostrando en otros colores los diferentes continentes cuál fue la pérdida menor. Otro de los informes que saca la WWF fue esto de Planeta en Llamas, que habla justamente de los incendios ocurridos hasta el 2019, o sea que también vamos a ver agravado el informe si lo vuelven a hacer con lo que ocurrió el año pasado y con lo que sigue ocurriendo este año con los incendios forestales. Se habla de que los incendios, digamos, sumados al cambio climático, provocan también toda esta pérdida de la biodiversidad. Tenemos menos bosques, es decir, menos casas para su hábitat natural para los animales, para que los contengan y eviten el contacto estrecho y directo con los humanos, y por eso hay más riesgos de enfermedades zoonóticas. Y frenar el cambio climático y la prevención son la única medicina para esta grave emergencia global que estamos viviendo, no solamente, obviamente, con el COVID, sino con todos los desastres naturales, climáticos y todo que estamos viviendo. Esto es el mapa que lo hacen hasta el 2019, marcan los principales incendios, que son los que están marcados en rojo, y creo que todos vamos a recordar cuando se empezó a quemar el Amazonas, que no se podía parar el incendio, decían que se estaba quemando uno de los pocos pulmones del mundo. En Argentina, simplemente para nombrar, el año pasado nosotros tuvimos, en un momento eran medio país incendiados, todos en un mismo momento. Las catástrofes fueron, la verdad que inimaginables, incalculables, tanto en lo económico como en lo biológico, ¿sí? A mí me tocó participar y estar, pero básicamente trabajando con el tema de fauna acá en la provincia de Córdoba y fue tremendo, y ver la pérdida que teníamos. Esto lo saca la NASA, esta foto satelital que es en agosto del 2020. Todo lo que está en rojo, ¿sí? Lo que ustedes pueden ir percibiendo en rojo, son los incendios que se estaban provocando en el mismo momento en todas partes del mundo. Esto me lo pasó un colega de Perú también, cuando el año pasado estaba analizando el tema de los fuegos, y fíjense que en Perú, dentro de las áreas naturales protegidas también, es decir, un lugar que tiene que estar sumamente cuidado, porque ahí es donde la mayor biodiversidad se contiene, se protege y se cuida. Fíjense cómo ha aumentado las hectáreas, digamos, de incendio del 2018 al 2020. Simplemente estas son algunas de las imágenes de los incendios, cómo los bomberos, digamos, tratan de paliar. Eso es una serpiente sumamente calcinada. Esta foto me pareció interesante traerlas porque nosotros pensamos, a ver, en todo lo que hay por encima de la tierra, y con los incendios se habla de que pasa por el calor y la temperatura más o menos unos 15, 20 centímetros por debajo de la tierra. Entonces, todos estos microorganismos, que también son sumamente esenciales para la vida de la tierra, no los tenemos en cuenta, entran dentro de lo que es la biodiversidad
y se terminan quemando y algunos no los podemos recuperar más. Entonces, como empezamos a ver, digamos, tenemos un montón de consecuencias que por ahí no lo vemos o nos detenemos en lo que el ojo humano puede ver, es decir, como les decía, una serpiente calcinada, animales en llamas, como vamos a ver ahora, lo que pasó con los koalas, pero no nos preocupamos tampoco por todo lo que perdemos que está por debajo de la tierra. Acá seguimos, estas son algunas fotos de lo que fue Australia y este es el incendio del Amazonas. Esa del mono con el monito en brazos recorrió el mundo del dolor de una madre por perder a su hijo en los incendios. Ya como para, digamos, ir acercándonos un poco más a las reflexiones finales, la Oficina de Naciones Unidas para el Control de la Droga y el Delito saca también, el año pasado fue un año donde un montón de organizaciones sacaron y muy buenos informes sobre el delito contra la vida silvestre y los bosques. Para detenerme en los delitos contra la fauna, yo calculo que la mayoría debe saber que el tráfico de fauna es el tercero a nivel mundial. Es decir, está el de drogas, está el de armas y está el tráfico de fauna silvestre. Acá hacen un informe, digamos, de los animales, dice 6.000 especies, que no significa 6.000 animales, sino son las especies. Es decir, a ver, una especie es un guacamayo, un puma, un loro, ¿sí? Es decir, esas son las especies. Lo que no dice es la cantidad de ejemplares, pero más o menos tenemos un parámetro incautado entre el 99 y el 2019. Incluye, digamos, no solamente la fauna silvestre terrestre, sino también la acuática. ¿Por qué lo traigo a colación a esto? Primero que son estos animales, digamos, producto del tráfico, son para mascotas, hay algunos que transportan droga dentro de los animales, y segundo, por ejemplo, en este informe lo que es relevante es que dicen que uno de los animales más traficados a nivel mundial, que aumentó y disminuyó lo que es el marfil de los colmillos de elefante, son las escamas del pangolín. ¿Por qué? Porque lo usan para medicina alternativa. Es por eso que se cree de que el COVID, digamos, el agente de transmisión fue del murciélago en estos mercados húmedos al pangolín y de ahí transmitidos al humano. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de algo que se trafica, obviamente que no tiene los controles bromatológicos ni nada correspondiente. Entonces, no sabemos, ¿sí?, con qué enfermedades o en qué estado llegan. Entonces, siempre empezamos a ver cómo es el hombre el que empieza a provocar, ¿sí?, estos desastres naturales. Es decir, nosotros como planeta Tierra, ¿sí?, porque no nos olvidemos de que el hombre no es una cosa externa, sino que pertenecemos a la biodiversidad, pertenecemos al ambiente, pertenecemos a la naturaleza, tenemos estos tipos de cuestiones, las inundaciones, los terremotos, tsunamis, huracanes, tornados, incendios. Pero si ustedes se ponen, digamos, a evaluar o a hacer una mirada muy rápida, cada vez estas catástrofes naturales vienen con mayor intensidad. Por ejemplo, las inundaciones por la cantidad de deforestación que se están haciendo, sabemos que los árboles y los bosques son, digamos, la esponja que sujeta la mayor cantidad de agua. Al no tener eso y estar toda la tierra libre y lavada, el agua pasa, arrasando con todo. Los incendios pasa lo mismo, con el cambio climático pasamos de, a lo mejor, de inundaciones a sequías extremas y pasa lo que pasó el año pasado y lo que sigue pasando, por lo menos en Argentina, con los incendios que tenemos hoy, la Patagonia de nuestro país, el sur, ardiendo. Entonces, vemos lo que antes era natural porque, como sabemos, y la frase siempre se ocupa, la naturaleza es sabia y siempre trata de tener un equilibrio, una armonía, el hombre cada vez mete la mano y lo termina agravando. Y esto, y bueno, es lo que yo les decía, nosotros de las catástrofes naturales ayudamos, ponemos nuestro granito de arena. La cantidad de contaminación de plástico que tenemos y la fauna marina que estamos perdiendo a consecuencia de eso. La deforestación, el cambio climático, yo puse, digamos, gráficamente lo que son las industrias.
A ver, lo que es la caza furtiva de especies que hoy por hoy están en peligro de extinción, la parte de la pesca marítima con buques y con redes que arrasa con lo que se le cruza por el camino. Entonces, empezamos a ver de que esta pérdida de la biodiversidad que estamos teniendo y que cada vez es más gravosa es provocada pura y exclusivamente por el propio ser humano. Ya como para ir cerrando, así podemos tener una charla cara a cara, si se quiere, este concepto que da Naciones Unidas que habla de una sola salud. Yo calculo que ustedes ya lo habrán escuchado nombrar, pero hoy me gustaba resaltarlo por todo lo que estamos viviendo, es decir, tenemos que tener una buena salud humana, una buena salud ambiental y una buena salud animal para poder gozar todos, ¿sí?, de buena salud. Y el hombre es tan egoísta que solamente piensa en él sin afectar que lo que él está haciendo hoy afecta al ambiente y afecta a los animales y se afecta a él mismo. Yo no sé si ustedes recuerdan, bueno, me voy a ir en realidad a la frase final y ya cierro para contarles una historia. Siempre me gusta cerrar con alguna frase, que es esto que la naturaleza nos está pidiendo a gritos ayuda, pero por más increíble es que nadie la escucha, lo estamos viviendo con el cambio climático, lo estamos viviendo con los incendios, con el COVID lo estamos viviendo y seguimos mirando para otro lado. Creo que nos preocupamos los 2 primeros meses y ahora ya nos olvidamos de cuál es el origen de la enfermedad y que nosotros mismos somos los que estamos provocando y lamentablemente se habla de que no va a ser la última pandemia zoonótica que llegue a haber. Bueno, voy a cerrar esto para contarles, yo no sé si ustedes se acuerdan, bueno. Bueno, yo en mi página escribí un artículo que se llama Lobos siendo lobos ayudan a la naturaleza. Este artículo trata de los lobos que se reintroducen en el parque de Yellowstone en Estados Unidos. Lo que ocurre con estos lobos era que, bueno, por la caza furtiva y todos, digamos, los terminan erradicando del parque y con esto provocan en realidad que no haya un depredador para los ciervos y los coyotes. Entonces empezaron a perder especies de flora y de fauna. Cuando empezaron a ver qué era lo que se podía ver y qué era lo que causaba este cambio, ¿sí? Si uno empieza a buscar fotos y ve lo que era, digamos, el parque cuando estaban los lobos a cuando no estaban, a cuando los volvieron a introducir, lo que hizo la naturaleza y lo que hicieron los lobos es, siendo ellos, volvieron a recuperar el parque, porque lograron, digamos, ser este depredador natural y conservar una equiparación, porque los ciervos destruían mucho el ecosistema, no dejaba, por ejemplo, que los castores vengan y construyan, no dejaban árboles en pie, entonces había muchas aves que se habían ido y se habían perdido. Entonces, después de un tiempo, primero introdujeron 10 lobos y empezaron a ver cómo esto iba mejorando. Entonces nos empezamos a dar cuenta de que la naturaleza, por algo, puso las cosas donde estaban, los animales donde estaban, y logra un equilibrio perfecto. ¿Por qué nosotros vamos a sacar una especie para desequilibrar todo el sistema? Pero pensamos, bueno, si se extingue el oso polar no va a pasar nada. Pero alguien, bueno, no lo vamos a ver más, nos vamos a acordar por una foto o por video, pero ¿alguien sabe cuáles van a ser las consecuencias de que ese oso polar, por ejemplo, no esté? Son todas reflexiones, digamos, que me parece que con este caso terminan siendo interesantes, que nos demuestran la importancia que tiene cada especie, cada microorganismo, es decir, cada cosa que la naturaleza creó y la dejó ahí. Y también lo que les recomiendo es el libro, no sé si lo leyeron, de Animales a Dioses, de Harari, donde uno piensa de que el hombre
o sea, más allá de que da toda una evolución del hombre, ¿sí? Del Homo sapiens, o sea, la verdad que es un libro sumamente interesante y atrapante, pero uno se da cuenta, y él contaba ahí en temas ambientales, de que el hombre, en general, siempre hizo destrozos en la naturaleza, porque llegaba a un lugar para poder quedarse o vivir ahí y terminaba extinguiendo una especie, terminaba domesticando animales que de salvajes pasaron a ser domésticos. Entonces, como siempre, nosotros pensamos que porque somos muchos contaminamos y cambiamos, pero no. El hombre, desde el momento en que no entendió de que era parte de la naturaleza, sino que se creía dueño de ella, empieza a hacer estas cosas de modificarlo. Y tenemos hoy las consecuencias que tenemos. Entonces, lamentablemente, el estado de la biodiversidad al 2021, no quiero decir alarmante, pero sí tenemos un saldo negativo. Tenemos pérdida de bosque, tenemos pérdida de animales, ¿sí? Ustedes están viendo que con el cambio climático todo confluye para que vayan cambiando los climas, para que tengamos los deshielos en los glaciares, calores extremos, fríos extremos, y todavía seguimos sin tomar conciencia de esto. Así que bueno, básicamente era una introducción que sirva también como disparador para preguntas, para consultas, para aportes. Excelente, bueno, muchísimas gracias. Y bueno, sabemos que hay un poquito de problemas en Facebook, pero de todas maneras, si ustedes ven la charla posteriormente, bueno, le hacemos llegar las preguntas a Natalia, o lo pueden checar en su página web. Y bueno, al parecer la caída de Facebook fue mundial. Bueno, Facebook, WhatsApp e Instagram, justo cuando estábamos empezando los arreglos. Pero bueno, hay algo que tú como abogado especialista en derecho de los animales, que siempre hay mucha controversia, ¿no? Entre la conservación y derechos animales y el que luego se vuelve animalismo. Y en muchos casos hay sobreprotección a mascotas que son consideradas legalmente especies invasoras, exóticas, y que esta sobreprotección a una especie en las que hemos generado empatía, se convierte en una verdadera carga para el ecosistema, ¿no? Y bueno, el segundo y tercer animal causantes de más extinciones después del hombre, que es el primero, pues son perros y gatos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se puede entrar en cuanto al derecho animal? Y sobre todo, tú hablas mucho de ser consumidor ambientalmente responsable en tus escritos, de ser un cuidador, ¿no? Documentado, informado, y que la principal estrategia para conservar es, bueno, educar. Eso es algo que está fabuloso. Pero ¿qué podemos hacer? O sea, Mira, difícil, ¿verdad? es muy difícil. A ver, así como tenemos la postura ecocéntrica y antropocéntrica, tenemos estas posturas dentro de lo que son, como vos decís, los conservacionistas y las posturas extremas que se tiene que proteger en realidad todo. Nosotros con las especies exóticas invasoras tenemos un gran problema con el jabalí, que no era de acá, que lo trajeron para la casa todo, y hoy no hay forma de combatirlo. Y, a ver, creen de que la mejor especie, de la mejor manera en realidad de combatirlo a través de la caza. Hay muchos que hablan de la caza con jauría, entonces vienen los proteccionistas y dicen, bueno, hay que proteger tanto al jabalí como también a los perros que van con la caza con jauría y todo. A mí los extremos nunca me gustaron, ni ponerme ni a favor ni en contra. Siempre trato de, en lo posible, tomar una postura intermedia, porque, a ver, entiendo de que hay que progresar, que necesitamos a veces de la naturaleza, no de abusar de la naturaleza, sino con los cuidados necesarios y con las licencias y los permisos y todo, poder usufructuarla. Pero en este caso, a ver, algo tenemos que hacer con esta especie exótica invasora. ¿Por qué? Porque aparte está afectando la propia fauna nativa. Entonces, yo me pongo en esto de que, a ver, sí, conservemos, veamos cuál es la mejor manera para que el animal no sufra. Bueno, a ver,
con perros termina sufriendo el jabalí, terminan sufriendo los perros. Veamos si no le podemos dar, no sé, se hablaba de pastillas, creo que en España había un proyecto donde le estaban dando anticonceptivos. Después veían de que afectaba, digamos, el ecosistema, es decir, a ver, empecemos a ver de qué manera, no es extinguir el jabalí, pero sí tratar de reducir la cantidad y que la naturaleza, como pasó en Yellowstone, vuelva a recuperarse. A ver, los extremos, y también había un libro de Udinas, que es un escritor uruguayo, que la verdad que a mí me gusta mucho, es el propio hombre el que le da valor a las cosas. Entonces vos, hoy por hoy, me decís, ¿qué vale más? ¿Un puma o un jabalí? ¿Quién le da el valor de importancia? ¿Quién lo categoriza? ¿Termina siendo el hombre? Entonces, a ver, siempre estamos metidos nosotros en el medio, porque somos los que hablamos, somos los que comunicamos, somos los que hacemos. Entonces, primero tenemos, para mí, la base de la conservación ambiental es la educación, digamos, ¿no? Tenemos que partir de ahí. Y segundo, buscar las mejores alternativas. Lamentablemente, a veces las mejores alternativas no son las más económicas que a los estados le convengan. Pero bueno, veamos, ¿sí?, de qué manera ir solucionando este tipo de cuestiones. Yo creo que con estos animales, como son las exóticas invasoras, algo tenemos que ver de qué manera lo controlamos, pero obviamente en esta postura de decir, bueno, evitemos de que los animales sufran lo menos posible. Sí, claro. Sí, al final de cuentas, toda la vida merece respeto, ¿no? Yo siempre lo comento que con que los animales, las flores, flora y fauna, que es lo que vemos, es lo que más empatía sentimos, pero los únicos formas de vida totalmente indispensables en el planeta son los desintegradores, y eso no los vemos. Si no se recicla la vida, no hay vida. Entonces, exacto, tenemos que cuidarlo, y tú lo dijiste muy bien, o sea, nos preocupamos de los grandes animales, pero no de la microdiversidad que se está muriendo en el suelo, ¿no? Que luego tarda más en recuperarse el suelo que el mismo ecosistema que lleva una sucesión en el pero es un tema complicado y se entiende, ¿no? Porque Darwin lo dijo, el hombre obtuvo, aunque se volvió medio inútil biológicamente, la capacidad de empatía y de protegerse entre ellos y a otros fue lo que lo ayudó a sobrevivir, ¿no? De manera comunitaria. Y sí, después fuimos adoptando otras especies, a las abejas, a los perritos, a los gatitos, y a N cantidad digo, porque entre animales domésticos también entran pollos, ¿no? Puercos, gran problema, y sí, los llamados animales de granja, digamos. Sí, que ahí la mayoría no dice nada, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque, bueno, sabe muy bueno un bistecito. Entonces, ahí es donde... O el asado en Argentina. Sí, claro. Y ahí es donde a veces entra el término de, bueno, ¿de cuántas morales estamos hablando? O sea, tú lo dijiste perfecto ahorita. Uno le da un valor a una cosa y otro valor a otra cosa. Pero hay países donde los perros son comida. Y sociedades exóticas, o bueno, más bien sociedades foráneas que éramos nosotros, empezaron a criticarlo. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué diferencia un perrito de un puerco? Exacto. La cultura de la sociedad en la cual se encuentra sobreviviendo o coexistiendo, ¿no? Pero bueno, nos pregunta también Francisco José Berrospi Vallarte que si la zoonosis también afecta a la biodiversidad. Hola Francisco, un saludo. Es un colega abogado muy reconocido en Perú y con el que siempre estamos intercambiando información, y es el que me decía del tema de los incendios en Perú. En realidad, a ver, la zoonosis lo que hace es afectar no a la biodiversidad, afecta al hombre. ¿Por qué? Porque son animales, o sea, a ver, son enfermedades que solamente las tiene el hombre, el animal, y que el hombre no está con los anticuerpos preparados para esas enfermedades. Entonces, al sacar biodiversidad, como por ejemplo el hombre acercarse cada vez más a los bosques, hacer desmontes indiscriminados,
lo que hacemos es un contacto mucho más estrecho entre lo que es el hombre con los animales de fauna silvestre que no tendrían que hacer. Entonces, con eso empezamos a transmitir las enfermedades zoonóticas. A ver, ya tuvimos lo que es la gripe aviar, la gripe porcina, el SARS, el MERS, es decir, hay enfermedades zoonóticas, lo que pasa es que no tuvieron tanto impacto como pasó ahora con el COVID, que paralizó el mundo. Entonces, lo que provoca en realidad la zoonosis no es una pérdida de biodiversidad, sino que la pérdida de la biodiversidad es lo que provoca la zoonosis. No sé si quedó claro. Que bueno, yo creo que ahí hay un tema muy interesante, que cuando fue la gripe de la influenza en el 2010, 2009, se dieron cuenta que todos los protocolos de primero ver si era un brote, después si era una epidemia, luego pandemia y tener los protocolos de emergencia ya no era posible, ¿no? Porque hay tantísima movilidad mundial que antes de ser brote ya es epidemia, ¿no? Porque ya está en más de un país. Entonces, desde esas fechas se dijo, bueno, para empezar, el término epidemia como tal ya no existe, ¿no? Es que alerta sanitaria de importancia internacional. Pero hasta el día de hoy no está publicado el protocolo. O sea, todavía no hay un protocolo de qué hacer si surge otra enfermedad. Y eso es, yo creo que lo que nos, porque SARS-1, el MERS y todas las influencias, ¿no? O sea, exacto. Hubo suerte y se controló. Exacto. Incluso hablando del tema de los protocolos, yo digamos, en la tesis final para la diplomatura de Derecho Animal, lo que hice fue un protocolo para, digamos, cómo actuar ante casos de catástrofes con fauna silvestre. Porque vos hablabas con los policías, los bomberos, los guardaparques, nadie, o sea, a ver, actuábamos como nos salía. Es decir, vos tenías fauna silvestre y fauna doméstica totalmente quemada, que venían escapando, nadie sabía qué hacer y no habían estos protocolos para decir, bueno, ¿cómo salvamos o cómo ayudamos a la mayor cantidad de estos animales? Encima, a ver, entrando a los parques nacionales, como decía recién, se calcinan un montón de ejemplares que están sumamente protegidos porque están en peligro de extinción. Por algo justamente se hace esa zona parque nacional o parque provincial. Y, o sea, y no se tenía, creo que Chile tenía, España tenía algún que otro protocolo, y acá, o sea, como decía, cada vez estas catástrofes vienen como con mayor intensidad y no se hace nada, es decir, bueno, a ver, lo atamos con alambre, salimos ante la urgencia, hacemos lo mejor que podemos, pero si lo podemos trabajar, lamentablemente tenemos que prever estas cuestiones porque van a seguir pasando. Entonces, empecemos a actuar desde ahora, a ver, a tener todo lo necesario tanto en vestimenta, en todo lo que se necesita, por ejemplo, para el rescate de fauna. Y los recursos, ¿no? Los recursos, todo, porque si no, a ver, lo que nos pasó era, la gente empezó a donaba plata para, digamos, ayudar a las personas afectadas por el incendio y otros donaban para ayudar a los animales. Entonces tenés que, digamos, en el momento empezar a pedir recursos y donaciones, cuando a lo mejor eso se puede ir juntando de a poco, haciendo campañas, no sé, viendo de qué modo lo hacemos. Entonces, mi trabajo final de tesis fue eso, porque no estamos acostumbrados a tener protocolos cuando sabemos de cosas específicas que pasan y que van a seguir pasando. No, y creo que ya está el tema de la siguiente charla que nos puedas dar aquí en la página, porque sí es algo esencial y es increíble, ¿no? O sea, bueno, aquí en México estamos esperando que el comandante nos pueda dar la charla, pero en Zapopan el cuerpo de bomberos es multipremiado y los llevan a capacitar cuerpos de bomberos de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, pero bueno, obviamente ahorita no tienen tiempo, es la época de incendios, entonces ya acabando la época de incendios, ya nos confirmaron que sí nos van a dar una charla y hasta ver los protocolos, ¿no? Para que quede asentado quien pueda utilizar algunos de los consejos, porque sí. Y encima estaba viendo, corregime si tengo mal la información, que México es el quinto país que más biodiversidad tiene, digamos, a nivel mundial. Está dentro de los 5 primeros que más especies tiene.
Eso lo vi en un informe, pero no sé si es así. Sí, así. Bueno, el 80% de los tesis de biólogos empiezan con México es un país megadiverso, de hecho. Pero y ya sabes, nuestra respuesta siempre es depende de la especie, pero no, somos un país megadiverso e incluso tenemos estados privilegiados, Veracruz, Chiapas, por ejemplo, Veracruz, que es donde yo estudié, a menos de 2 horas tenías los 5 grandes tipos de clima, entonces podías pasar de la tundra a la selva al desierto tan fácil como 2 horas en cauto, ¿no? Es muy interesante, pero bueno, la pérdida de diversidad es general. Todos los que nos dedicamos a esto, no solo en México, en prácticamente todo el mundo, no se le ha invertido lo que se debería invertir. Es increíble pensar que no existan esos protocolos, como tú dices. O sea, digo, no sé cuántos años de registros de incendios hay, ¿no? Y que hay fauna afectada, pero supongo que más de 100. Y es impresionante que no haya un protocolo, ¿no? Incluso hace 2 años, cuando fue ese gran incendios por todos lados, también hubo incendios acá en México, y la Ciudad de México, siendo muchas veces y en varios momentos durante el día, porque cuando China descansa, pues América es la que produce, ¿no? Entonces, hemos estado varias veces como la ciudad con la peor calidad de aire del mundo, y hace 2 años se tuvo que alertar, hacer alertas emergentes, porque no había un protocolo de acción por las partículas 2.5. O sea, la ciudad más contaminada del mundo varias veces no tiene protocolo. Entonces, ¿por qué se lo vamos a pedir a una ciudad que nunca ha tenido una alerta, no? O sea, es como que es una forma muy loca. Ni siquiera porque ya se había ahogado varias veces el niño en el pozo, se había hecho el protocolo. Entonces, no sabemos, bueno, no sé qué sea, ¿no? Falta atención, incompetencia, no sé, pero... Yo una vez escribí, digamos que siempre estamos atrás de lo urgente y no de lo importante. Me acuerdo que con esa ponencia me fui a un congreso de Derecho Ambiental en Cuba y explicaba un poco esto, digamos, que siempre corremos, es como que hay tantos problemas, a ver, digamos, en todos los aspectos, ¿no? Social, económico, ambiental, pero básicamente en lo ambiental es decir, uy, hubo un derrame en una empresa, ¡fum! Vamos a ver cómo lo paliamos. Uy, está pasando, hay un incendio en el sur, en Argentina, en el sur, ¡boom! Vamos. Y siempre estamos corriendo detrás de lo urgente y tapando, digamos, y viendo cómo solucionamos ese problema. Pero lo importante que es solucionar la cuestión de base para que las empresas no derramen más, para que no contaminen más, para que no se produzcan, a ver, no es que no se produzcan incendios, pero que se produzcan lo menor posible. O sea, claro, sobre eso no hablamos. Entonces, digamos, bueno, ese trabajo básicamente, que creo que está colgado en mi página, hablaba un poco de eso. Y me parece que Latinoamérica en general corre siempre atrás del problema, lo ata con alambre y sale corriendo para solucionar otro sin darse el tiempo de solucionarlo de raíz. Claro, sí, no, indudable. Y bueno, pero es que es algo que es complicado. Solo por poner un ejemplo, vamos a poner a la zoonosis, que la zoonosis en realidad es el intercambio de bichos entre cualquier animal. Es más, entre humanos, un humano, otro humano, y es zoonosis, ¿no? Y uno de los problemas que existe es que no sé si sea correcto o incorrecto, es que se está atendiendo a la zoonosis precisamente como un problema de enfermedades. Esa es una consecuencia del impacto en la salud animal y ambiental. Es verdad. Entonces tenemos que atender a todo de una manera integral. Y o sea, considerando que también el ambiente tiene un derecho a estar sano, o lo más sano posible, ¿no? La consecuencia hoy nos mandó a encerrarnos, pero eso tiene que ver, por ejemplo, con la pérdida de diversidad dentro de las poblaciones, las hace más susceptibles a enfermedades, las hace más susceptibles a contagios, ¿cómo se llama? El contacto forzado por alimentación, porque estamos invadiendo territorio, porque tienen que venir a buscar comida, miles de razones hay. Pero tenemos que aceptar nuestro papel en ese problema, que es lo que no ocurre. ¿No? Ahorita seguimos creyendo que el enemigo es el murciélago, el pangolín o un grupo de chinos. No, tuvieron la mala suerte que fue en China.
Pudo haber sido en Buenos Aires o pudo haber sido en la Ciudad de México donde se llevara ese efecto, donde ese bichito se llevó mal con el humano hospedero. Y en ese momento se inició un proceso de zoonosis mala, patogénica, y al ratito ya hay una pandemia, ¿no? Que yo creo que es lo que hay que empezar a hablar de manera integral, y es donde no he encontrado una sola intención en ningún lado, ni en la OMS, ni en la UNESCO, ni en la ONU. O sea, seguimos queriendo atender el problema, correr a solucionar el problema, en vez de solucionar las causas, ¿no? Pero bueno, Giovanni Rodríguez nos pregunta que si existe una agenda de sustentabilidad 2030, sería muy bueno retomarla y aplicarla. Dice que es abogado y que puede ayudar desde Cuernavaca, Morelos. Claro que sí, mi estimado Giovanni, hay muchísimos proyectos en los que vamos a hacer. Uno de los temas que estamos tratando de hacer es concentrar a todos los actores de esta Agenda 2030, y no solo la Agenda 2030, si queremos ser críticos, la Agenda 2030 quedó muy cortita. ¿Sí? Le dieron más peso a lo económico que al mantenimiento de comunidades naturales o hasta las mismas comunidades indígenas, ¿no? Prácticamente ni los tocan a los que son los guardianes de la naturaleza, pero bueno, ya se va a activar Escazú. Esperemos que ese sea el gran cambio, ¿verdad? Esperemos que ya entra acá en mayo entra en vigor, ya Argentina lo ratificó, así que bueno, es un gran avance. Sí, también para los líderes ambientales, acá todavía, digamos, y espero que nunca no tenemos los asesinatos de los líderes ambientales, pero en otras partes de Latinoamérica la verdad que es una de las principales causas. México, sí. Lamentablemente han perdido sus vidas defensores de la tierra. Sí, porque es lucha por territorio, ¿no? Por el negocio. Pero bueno, ahí también les tenemos otra buena noticia. El 22, nuestro ponente invitado es Alonso Aguirre. Es uno de los autores de la teoría de One Health. Es el que propuso la teoría de la salud ecológica, que después se convirtió en el concepto de One Health, ¿no? O una sola salud. Una sola salud. Nos va a dar la conferencia el 22 de abril aquí en Va por la Tierra. Participen, y sobre todo, la próxima semana, de hecho, te invito también a participar con nosotros, Natalia. Queremos tener una mesa panel o un conversatorio, algo así, para tocar desde cómo surgió las teorías, desde la zoonosis de 1800, para entender qué es la teoría de One Health, que no es una teoría nueva. O sea, desde prácticamente todas las culturas la tenían, ¿no? Bueno, todas las culturas prehispánicas, tenían el simple hecho de tener una deidad animal, ¿no? O natural, los hacía como que proteger todo como un todo. Entonces, vamos a tener la participación de Alonso, totalmente invitados, va a ser un gran evento también. Bueno, es ya viejo amigo del proyecto. Y bueno, también tenemos esta pregunta de Claudio Lutsky, que si no, ¿tú ves algún riesgo de abusos con el acuerdo de Escazú? Mira, está muy controvertido. Bueno, creo que el doctor Lutsky lo tiene mucho más claro porque ha dado un par de conferencias con respecto a eso. Hay riesgos y creo que va a haber también cuestiones de interpretación en la justicia, por lo menos acá en Argentina. Se tiene miedo de que algunas organizaciones, por ejemplo, hagan abuso del acuerdo de Escazú en cuanto a lo que es pedidos de informe. Se sabe de que ahora los pedidos de informe se pueden pedir directamente, digamos, a las empresas privadas o a los emprendimientos privados y ya el Estado sale de ser intermediario. Pero, a ver, más allá de los abusos de Escazú, me parece que tenemos que ver los beneficios y que me parece que se van a ir acomodando de a poco. Creo de que en este caso los juzgados y la Corte Suprema de Justicia va a tener que fallar como hizo en la causa Mendoza y terminó dando los lineamientos en realidad del procedimiento ambiental y todo. Yo confío en eso, en que se va a hacer una buena aplicación, que se van a frenar estos abusos que se pueden llegar a lograr con Escazú. Y lo que más celebro, y creo que como abogada, es esta, digamos, puesta de que se creen juzgados ambientales.
no sé, digamos, en México bien cómo es, pero acá vemos de que hay un montón de jueces que me ha tocado ir a hablar con jueces penales y todo, y me dicen, mira, de tráfico de fauna no tengo idea. Vos hablame de robo, de droga, de asociación ilícita, de lo que quieras, que yo lo sé. Entonces, me parece que si logramos crear juzgados ambientales, juzgados verdes, ecológicos, como le quieran llamar, el trabajo para los abogados va a ser mucho mejor porque creo que se pueden llegar a lograr muchísimas cosas buenas, muchísimos fallos interesantes. Entonces, nada, confío en eso, en que más allá de los abusos que se puedan dar, vamos a tener una muy buena herramienta. Sí, sobre todo para tomar decisiones, ¿no? Porque luego haces coloquios, lo que sea, pides la información y estamos trabajando con información de hace 10 años, ¿no? Porque es la que fue liberada. Y el ambiente ya es otro, pero, pero entra muy está muy complicado. Y acá en México hay una situación similar. Solo hay 17 fiscalías, procuradurías ambientales estatales, ¿no? Y obviamente el Estado, la Federación, no se da, no le alcanza para atender todo el territorio. Entonces, se tienen que ocupar de sus fiscalías, sus procuradurías, pero la mitad de los estados tienen una. Y luego consideramos que los municipios prácticamente deslindan su responsabilidad, cuando los municipios deberían ser los principales actores, son los que conviven con la gente y con el territorio de veras, ¿no? Y acá prácticamente todos los municipios se deslindan. Tenemos un gran ejemplo en un estado, en un municipio que ellos sí crearon una fiscalía municipal y está funcionando fabuloso. Se hace un convenio para, ya sabes, cesión de derechos y obligaciones, porque aunque ellos no pueden meter a alguien a la cárcel o poner una multa, sí lo pueden retener en lo que llega la autoridad federal a hacer el proceso. Algo tan sencillo como eso no se hace, ¿no? Pero yo creo que lo que importa es la voluntad política. Y ahorita es un momento de que hay voluntad política, solo tenemos que hacer que haya mucho ruido para que se vuelva una voluntad política permanente. Porque si no, cuando salgamos a la calle, otra vez, cuando nos vacunen a todos, se les va a olvidar que estuvimos encerrados en menos de un mes, ¿no? Ahí es donde donde nos toca hacer un chorro de comunicación y no de quitar el dedo del renglón y no quitar el dedo del renglón y seguir presionando no solo a las autoridades, sino también comunicando a la sociedad para que pueda ser una sociedad objetiva, educada, consciente de también su papel dentro de todo este impacto. Pero bueno, ya no voy a continuar. Oye, y por cierto, en cuanto a los procesos, por lo menos acá es muy complicado, ¿no? Muy complicado. Prácticamente no hay persecución de delitos sobre la fauna. ¿Cómo están en Argentina? Mira, vamos avanzando, gracias a Dios. Bueno, yo trabajo en un órgano administrativo que pertenece al Estado y es el órgano, digamos, de control y fiscalización, y a mí me toca estar dentro de la parte de fauna. Entonces, si bien las penas o los castigos no son penales, sino son sanciones pecuniarias y, bueno, tratar de ver la forma de remediar, se está empezando a hacer algo. Y la semana pasada salió algo que creemos que sienta un precedente bastante importante, porque dentro de un parque nacional encuentran una trampa que había puesto, digamos, un vecino lindero al parque. La puma queda atrapada, le tienen que amputar la pierna y, bueno, ahora lo obligan, digamos, se le hace como un doble juicio. Uno en sede administrativa por parte de Parques Nacionales, donde, bueno, lo sancionan por daño ecológico, le imponen una multa. En sede penal, cuando se inicia el expediente, logran un acuerdo económico y le tienen que pagar, acá en Argentina le dicen como que le tiene que pagar una cuota alimentaria al puma de por vida hasta que el puma viva, porque no puede volver a su hábitat natural. Y entonces, bueno, es ejemplificador. Creemos de que con esto, o sea, cada vez se está empezando a ver más fallos y más denuncias en lo que es
a ver, no voy a entrar en la parte de maltrato animal, ni animales domésticos, ni nada de eso, porque es aparte, pero sí en la parte de fauna silvestre, cada vez hay más denuncias, se empiezan a crear brigadas especializadas para el control de fauna, para tratar de parar el tráfico. Vamos de a poco, pero vamos avanzando en ese tema. Y hay fiscalías que se interesan y que te llaman, por ejemplo, para pedirte que jurisprudencia, doctrina, o que los ayudes, digamos, capacitándolos. Entonces estoy viendo de a poco muy buena predisposición de los fiscales y de los jueces para esto. No, qué fabuloso. Y bueno, se han detectado, ¿no?, en muchos foros que gran parte del problema es, como ya dijimos, es imposible que una fiscalía, una procuraduría o que sea tenga ojos en todos lados, ¿no? Es imposible que vean los delitos. Pero ¿cómo están allá en cuanto a denuncia ciudadana? Porque también acá uno de los problemas es que la gente no denuncia. No, acá sí. ¿Sí? Lo denuncia a ver, hay muchos que denuncian en sede administrativa, ¿sí? A ver, por ejemplo, Fauna Nación, o tenemos lo que es la UFIMA, la Unidad Fiscal de Medio Ambiente, que es a nivel nacional. Entonces, la gente acá sí está denunciando porque aparte las denuncias son anónimas, es decir, en sede administrativa vos a la persona, digamos, no le decís quién denunció, porque a veces el vecino que está viendo que tiene un animal silvestre en la casa, pero no quiere tener problema con el vecino, entonces, bueno, se arma este tema. Y termina siendo la sede administrativa quien pone en conocimiento a la fiscalía, o a veces se trabaja en conjunto, entonces evitas, digamos, choque del ciudadano, digamos, del denunciado y denunciante, y son los propios órganos administrativos los que se ponen, digamos, en cabeza, y la gente sí está denunciando, a veces de oficio mismo se trabaja, pero se pide mucho la colaboración porque tampoco, como vos decís, se puede tener ojo en todos lados, y lo que sí se está viendo cómo trabajar es con la venta por internet de animales de fauna silvestre, o sea, lo que es el ciberdelito, que es un gran tema que se lo está viendo a nivel internacional. Ya en ese informe que yo te decía de Naciones Unidas lo trata ahí de la preocupación y de cómo frenar el ciberdelito con la venta de fauna. No, sí, está terrible. En general está terrible. Y la otra es que, bueno, algo que se ha notado mucho y se potenció mucho más en esta pandemia fue que, bueno, el concepto que uno mismo tenía antes de un abogado ambiental era más bien para conseguir los permisos, ¿no? Era como quien que buscaba que se autorizara un permiso, darle la vueltita y la vueltita al manifiesto de impacto ambiental acá, ¿no? A la viabilidad de proyecto y todo eso. Pero era para que se autorizara. Pero ahora ya se está viendo cada vez más que hay más abogados ambientales interesados en estar en el lado del daño, ¿no? Del ambiente, de la sociedad. Y eso es algo extraordinario. Y hay que reconocerlo, es extraordinario. Aquí tenemos también, está con nosotros Miguel Ángel, es de la Liga Mundial de Abogados Ambientalistas, unos grandes aliados. Y la verdad es que, bueno, ¿por qué crees que ocurrió este cambio? ¿Cómo es que está ocurriendo este cambio que digo era necesario, pero venía muy lento? Mira, yo siempre cuento la anécdota que cuando yo apenas me recibí de abogada y empecé, digamos, a incursionar en este tema, ya no quiero sacar cuentas, pero hace 16 años que vengo litigando, y yo le decía a mis colegas que me dedicaba al derecho ambiental y me decían, ¿pero qué haces? O sea, porque no teníamos ni siquiera derecho ambiental en la facultad, o en mi caso yo lo tenía como derecho agrario, minero y ecológico. Y obviamente se veía lo agrario, lo minero, y lo ecológico nunca lo terminamos de ver. Entonces es como que cuando yo me recibí, arranqué a estudiar de cero todo lo que era la parte ecológica. Yo creo que de a poco, digamos, fuimos evolucionando como sociedad, nos empezamos a preocupar y a ver las consecuencias, los trabajos de la ONG, los medios en algún punto también tienen mucho que ver porque, a ver, sacan las noticias que impactan por ahí en cuestiones medioambientales. Las ONG empezaron a utilizar a los abogados para llevar causas, se empezó a ver de que se podía también, desde la parte económica, se podía ganar dinero con esto, porque muchos no lo veían como una salida laboral.
Entonces, y uno cuando decía hago derecho ambiental es cierto, decían, vos defendés las empresas que contaminan. Y hoy lo tenés diseminado por todos lados. Me parece que fue esto, fue un poco el cambio de conciencia que empezamos a tomar, de que si no cuidamos el ambiente, como dicen, tenemos una sola casa, una sola tierra, y si no la cuidamos, ¿dónde iremos a parar? Vaya uno a saber. No, y es algo que hay que entender, y yo lo sigo diciendo, y somos humanos, tenemos que comer, tenemos que tomar agua y tenemos que respirar aire. Y no lo estamos cuidando. Yo siempre cuando doy una charla precisamente del derecho a un ambiente sano, les pongo si tuvieras que defender tu patrimonio, ¿qué defenderías? ¿No? El aire, la comida, el agua, tu coche, tu dinero, y te sorprendería ver cuántas veces la gente prefiere defender sus pertenencias y su patrimonio que tener aire para respirar, ¿no? Entonces, sí es algo impresionante porque, bueno, es casi aceptar que, bueno, si me muero no pasa nada, ¿no? Pero bueno. No, y aparte creo que las universidades también reconocieron esto de la importancia de dar derecho ambiental y dar cursos. Y, a ver, tuve la oportunidad de compartir con el doctor Lupki la parte de ética ambiental. Y fue como que, a ver, si uno por ahí lo veía, lo leía todo, pero entenderlo desde la ética es como que, digamos, el abogado termina siendo como muy cuadradito, lo que dice la ley es así, y cuando empezás a ver de las otras disciplinas, empezás a abrir tus horizontes, empezás a entender, y a lo mejor también lo que pasó con el Papa Francisco, por ejemplo, cuando dictó Laudato Si, entonces empezamos a ver muchos referentes que se empezaron a involucrar en temas ambientales, y es como que dijimos, o sea, algo está pasando. Y como te digo, volvemos a la base de que la educación es lo más importante. Y si empezamos desde la primaria, secundaria y la universidad que incorpora esto y enseñarle a los alumnos, me parece que es sumamente válido y que eso ayuda también. Que también esta pandemia nos ayudó mucho, ¿no?, a llegar entre países, pero también agravó mucho la brecha digital. Las comunidades que son la mayoría, que no tienen acceso total a internet, a tabletas, computadoras, a luz, corriente eléctrica, se están quedando rezagadas. Y todos los que tenemos acceso a este ecosistema digital, estamos avanzando ahorita a una velocidad muy rápida en cierta adaptación de supervivencia, ¿no? Probablemente estén más cómodos y lo necesiten un poquito menos, tienen un concepto más sustentable, más proambiente, ¿no? Son comunidades, pero esta brecha está dura. Y yo creo que es algo que también tenemos que empezar a pensar cómo vamos a regresar a la calle para poder actualizar y hacer una educación integral, ¿no? Yo no sé cómo les vaya por allá, pero acá está muy duro lo de la brecha digital. No, acá también tenés zonas, a ver, zonas rurales donde los chicos no tenían internet, salieron un montón de casos que se iban a lo mejor al pueblo, se subían un árbol para conseguir tener un poco de señal. La verdad que, como vos decís, a ver, uno dijo, bueno, sí, nos reacomodamos a esta nueva normalidad con lo digital, y es ahí donde empezamos a ver, a ver, no hace falta irse a una zona rural, pasaba en una casa donde tenían una sola computadora porque todos salían a estudiar, los chicos salían a trabajar, los chicos se iban a la escuela, y cuando llegaron es como que se encontraron que todos juntos tenían que trabajar, que todos juntos necesitaban ocupar, digamos, la compu, internet y un montón de cosas. Y creo que al principio nos costó, después nos terminamos como de acomodar, y bueno, ahora ya lo tenemos como bastante naturalizado. Antes de hacer un Zoom, un vivo, era como todo nuevo. Y ahora ya estamos como mucho más relajados hablando y teniendo, como vos decías, esta posibilidad de estar yo en Argentina y vos en México teniendo esta charla que a lo mejor antes era inviable o imposible. Hay cosas que creo que vinieron para quedarse y bueno, y hay otras que esperemos que se vayan, y que principalmente que se tome conciencia de que si no tomamos los verdaderos recaudos y empezamos a cuidar la biodiversidad,
el COVID no va a ser, a ver, no lo digo yo, lo dicen los científicos y todo, no va a ser la última enfermedad zoonótica que tengamos. Entonces, cuidémonos. Indudablemente. Y yo creo que viene un reto muy importante para los abogados, que va a ser, ya con todo este conocimiento que se está adquiriendo, interdisciplinario, intradisciplinario, multidisciplinario y todos los disciplinarios que quieran, de hacer leyes, reglamentos, acuerdos internacionales, primero que estén blindados, para que el nuevo que llegue no los quite, y que sean perfectibles, ¿no? Más no revocables, porque eso es lo que pasa. Llega el nuevo gobierno y cualquier participación del gobierno anterior o cualquier éxito del gobierno anterior se va para afuera, le cambian nombre, rearticulan todo. Pero hay cosas que funcionan. Y yo creo que en lo ambiental no podemos pensar a proyectos de 3, 4, 6 años. Tienen que ser proyectos de 30, 50 o permanentes, ¿no? Entonces, ahí va a venir una forma muy interesante para los abogados, para poder articularlo y blindar las cosas, para poder, pues, empezar a asegurar un poquito nuestro derecho a un ambiente sano. ¿Sabes lo que me contestó una vez un político de acá de Argentina? Cuando yo le iba a plantear con mi utopía digamos, de una adolescente de 24 o 25 años, de que quería hacer, digamos, ver de qué políticas públicas implementar y qué sé yo, me decían, lo que pasa, está buena tu idea, pero lo que pasa es que, digamos, hay que invertir dinero y lo que nosotros hacemos hoy no se ve, sino que lo va a ver otro gobierno. En cambio, si yo hago pavimentos, si yo entrego casas, si yo entrego bolsones, la gente lo ve ahora, ya. Y es como que vos decís, a ver, sí, pero no pensás en lo que le vas a dejar a tus hijos, a tus nietos, o sea, en el mundo. Me parece que, digamos, necesitamos sumar granitos de arena para tener un ambiente mejor, porque, a ver, necesitamos de que México tome buenas políticas públicas, no sé, Costa Rica, Chile, Argentina, es decir, unirnos como país, pero siempre de lo micro a lo macro. Porque si no hacemos políticas públicas comunes y, como vos decís, duradera, no vamos a llegar nunca a un objetivo deseable. Sí. No, nosotros teníamos una propuesta que obviamente no trascendió, no traemos apoyo ni dinero, pero estábamos diciendo que, bueno, en las cámaras, congresos, pues debería haber perfiles que no fueran abogados y economistas, que es como que el 90% de los diputados acá al menos, ¿no? O sea, deberíamos de tener dentro de los congresos biólogos, ingenieros, agrónomos, médicos, un perfil más abierto como tiene Canadá, ¿no? Como tiene Alemania, para que al momento de tomar decisiones, pues sepas de qué estás hablando. Exacto. O sea, no es solo cómo se redacta, sino el impacto que tiene en verdad en ventanilla y al momento de llevar la operación. Porque muchas veces las leyes ahí se caen, o los reglamentos. Está muy bonito el texto, pero son inoperables. Convertirlos en política pública es casi imposible. Sí, o conceptos que se contradicen, a ver, porque vos me pones a escribir una ley ambiental, pero referente, no sé, a animales, y bueno, yo lo puedo ver desde la óptica mía, pero el biólogo, el que me va a saber decir, no sé, qué especies proteger, de qué manera, como hablábamos, bueno, digamos, antes de empezar la charla, de que es transversal esto y necesitamos absolutamente de todas las profesiones. Incluso de los que no son profesionales también necesitamos, porque son los que después van a terminar aplicando y haciendo caso de las políticas públicas que se utilizan o no. Pero bueno, creo que vamos en el camino. Yo le tengo mucha fe a la juventud. Creo que vienen con una fuerza importante, a ver, desde la movida de Greta y todo. Yo acá en Argentina veo grupos de chicos, de adolescentes que se preocupan. A lo mejor a veces no son las formas, pero me parece que es cuestión por ahí de uno, como ya más grande, tratar de encaminarlos o de aconsejarlos.
pero ya creo que vienen con una conciencia totalmente distinta a la que tengo yo o a la que tenían mis padres o mis abuelos. Entonces, esperemos de que no me equivoque y que sigan con ese entusiasmo y esa fuerza con la que vienen a nivel mundial. Claro, pienso exactamente lo mismo. Hay que apostarle al cambio generacional, pero no salir con la frase gandalla de que, ay, les dejamos un problemón, ahí lo resuelven. No, vamos a trabajar juntos para resolverlo. Digo, porque esa es la frase, ¿no? Incluso lo llegó a oír ¿cómo se llama? En disertaciones en la ONU, ¿no? Estamos dejando un problemón a los chicos. Oye, ¿te quedan 20 años aquí? Tienes 20 años para buscar qué hacemos de la mano trabajando, ¿no? O sea, no se vale. Sí, digo, perdón, pero es que me molesto. Sí, mira, yo hablando cuando se implementó en la provincia del Chaco lo que es la ley de agroquímicos por fumigaciones y todo, me tocaba salir al interior a hablar con los productores y todo, y uno me planteaba, digamos, hablando de esto de las cortinas forestales para poder, digamos, contener un poco más, para que puedan fumigar tranquilo. Entonces me decía, bueno, pero ¿vos sabés lo que tarda una cortina forestal? A lo que yo le contesté, bueno, a ver, vos el campo, que es tu propiedad, vos tenés hijos, sí, bueno, le digo, seguramente vas a tener nietos también. Entonces le digo, ¿por qué no empezás a plantar las cortinas forestales ahora? Vos ves cómo te vas adecuando a la normativa y ya le dejás un campo sin problema a tus hijos, para que ya tengan las cortinas forestales, digamos, para que lo puedan trabajar tranquilos y todo. Y es como que me quedó mirando y primero no lo entendió y después lo analizó y me dice, la verdad que tenés razón. Entonces, me parece que pasa también por concientizar en eso, en que hay actividades particulares de que pueden ayudar a tener un mejor impacto, como por ejemplo el de reforestar, el de poner cortinas, no sé, el de adecuar una empresa a la normativa ambiental vigente. Porque yo hoy tengo y después, como vos decís, le traslado el problema a quien me va a preceder. Pero no lo entienden, es como que, no, el ahora. Veamos el ahora y no pensemos en el futuro. Sí, claro, y bueno, nos comenta también Danilú Morales, que saludos desde Veracruz, y que hay que trabajar con todos los niveles de gobierno para una política pública de calidad, y bueno, sí. La pregunta es, ¿cómo? Yo creo. ¿No? Ahí es donde está el difícil. Es el gran interrogante, pero bueno, así como hablábamos de Escazú, que por ahí puedo pecar de ingenua, digamos, con la aplicación, me parece que con las políticas también. Yo tengo fe de que esto va a cambiar, en algún momento nos vamos a ir adecuando y va a cambiar. Creo que nos toca a nosotros trabajar duro, a ver, desde el lugar en el que estemos, haciendo esto, hablando, dando una capacitación, trabajando en pos del ambiente, no sé, viendo desde el ámbito de cada uno cómo puede ayudar. Porque quedarnos con los brazos cruzados y echarle la culpa al otro, al político, a quien sea, tampoco sirve. Entonces hay que tomar acción y ver de qué manera aportar, ayudar y creo que con la educación, desde los que son padres a lo mejor básico, desde la educación en la casa, el respeto, pasa me parece que un poco por ahí. Sí, no, es bueno, hay que seguir trabajando, es lo único que Exacto. nos queda. ¿No? Y bueno, si vamos a caer tratando de que este ecosistema persista por varias generaciones más, ¿no? Que hay, en la teoría de lo sustentable, no habla por ejemplo, no habla de desarrollo económico, habla de estabilidad y equilibrio. Y todos los documentos que están organizados hablan de crecimiento económico y en ese momento ya no es sustentable. Entonces, ahí es donde de repente digo, bueno, parece que todo sigue planeado para que haya un beneficio económico y que se pondere, ¿no?, sobre el ecosistema y la sociedad. Pero esperemos que todo esto empiece a cambiar. Yo creo que sí va a ser. Yo creo que Escazú nos va a ayudar mucho a los actores, por lo menos para poder tener acceso a la información. Y algo que a mí se me hace fabuloso, más que el acceso a la información, que es muy importante, es la obligación de la participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales, ¿no? Yo creo que ahí está donde podemos hacer que se incidan y se empiecen a hacer cosas rápido.
esa política pública que has llevado no funciona, no nos gusta y estamos en contra, ¿no? Como sociedad participativa. ¿Cuál es el problema? Por lo menos acá, que las asociaciones, las ONGs, llegan al no queremos esto, pero no hay propuesta de qué hacer, o sea, no hay otro cómo. Y si no das la alternativa, bueno, ¿qué haces? ¿Cancelas simplemente el programa? ¿O qué es lo que hacen, no? Ahí es donde se necesita que las personas que puedan tener propuestas lo empiecen a externar y vamos a trabajarlo de manera conjunta. Y después vemos cómo se articula para que se haga. Lo que se necesita es un poquito de voluntad política de todos, no solo de los gobiernos y de las autoridades, también de las sociedades, ¿no? Pero bueno, exacto. Yo creo que tenemos que ir cerrando ya llevamos 1:20. ¿Cuál sería tu mensaje final? ¿Algún último comentario? Repetir tus redes sociales, por favor. Y ya para poder irnos despidiendo. Bueno, creo que lo que nos queda por ver, que era un poco también lo que charlábamos un poquito antes de comenzar el vivo, dejar de pensar en el derecho al ambiente y empezar a pensar en el derecho a la naturaleza, que es mucho más abarcativo. Eso por un lado. Por el otro lado, quiero agradecer a las personas que estuvieron conectadas, que estuvieron saludando. Mientras charlaba logré ver algunos comentarios. Y bueno, y de nuevo, Salvador, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un placer. México es un país, como te digo, que amo profundamente y que espero volver pronto. Tuve la oportunidad de ganarme una beca y de estar en la Universidad de Guadalajara haciendo un curso allá, así que bueno, tengo muy, muy buenos recuerdos de tu país. Y como siempre digo, a disposición, como les decía, mi página es, si ponen Natalia Langer en Google les aparece, si no es www.natalialanger.com. Y si no, por Instagram, por Facebook, Twitter, LinkedIn, me buscan como Natalia Langer y me van a encontrar. Así que siempre a disposición para lo que necesiten. Y bueno, también para futuras charlas, lo que sea, ya tenés mi contacto y más que predispuesta para estar abierta al diálogo y seguir hablando de este tema que amo y que me apasiona. No, y mira, yo creo que lo podemos ir también acordando, también a Miguel Ángel de la Liga Mundial, les llamó el tema, y pues vamos a ir organizando de una vez para el Día Mundial del Medio Ambiente, precisamente, que fue cuando se firmó en 1972, ¿no? La Carta de Derechos Humanos, que como lo digo siempre, ahí están bien marcados los puntos, no se respetan, pero sería buenísimo empezar, de una vez empezar a planear un foro de derecho a la naturaleza. O sea, derecho no es un ambiente sano, es derecho a la naturaleza, derecho a un ecosistema sano, derecho a un desarrollo integral pleno. Y yo sigo diciendo, hay que quitar esa definición, por lo menos acá la definición constitucional de ambiente es el espacio donde un organismo vive, ya sea natural, artificial o inducido. Entonces, bueno, yo no quiero vivir en la Matrix, yo no quiero vivir conectado, no quiero vivir en un ambiente artificial, yo sí amo abrazar arbolitos y tirarme al césped, así que esperemos poder seguirlo haciendo. Y vamos a empezar a planearlo. Yo creo que sería muy buena, una buena interacción con Yacmila de la Liga de Abogados de Bolivia, que ya ves que tienen un derecho ambiental muy adelantado, igual que en Perú, al haberle dado derechos como tal a la madre tierra, a Pachamama. Y creo que podríamos sacar una serie de documentos muy interesantes para publicarlos en equipo. Y bueno, muchísimas gracias, Natalia, un verdadero placer. Que no sea la última vez, va por la tierra a tu casa cuando la quieras, destrózala, es tuya. Va por la tierra, todos lo saben, es una plataforma colaborativa, es plural, es abierta, solo tiene un requisito: democratizar el conocimiento y que sea mensaje positivo. ¿Dónde pelear, dónde insultar? Hay muchos lados. Acá vamos a hablar y planear para el futuro. Muchísimas gracias, Natalia. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron, a los que nos van a ver en todos los países que nos estuvieron viendo. Y en breve publicamos la convocatoria para el evento de junio, que yo creo que se puede llamar Derecho a la Naturaleza, ¿verdad? Es más, así se va a llamar. Perfecto. ¿Listo? ¿Te parece? Me encantó la idea.
Listo. Fabuloso. Comprometidos. Foro Latinoamericano del Derecho a la Naturaleza, o algo así. Perfecto. Pues ya está. Ya saben todos, en breve sacamos la convocatoria. Muchísimas gracias a todos los que vieron y nos vemos la próxima semana. Saludos.